su poder, el mover de su espíritu aquí en este lugar. Un tiempo de refrigerio, gloria a Dios, tiempo de regocijo, de adoración. No pienso que puedo agregar más, amén, pero como me ha tocado, amén, voy a ver hasta dónde llego. Dios me dijo, yo puedo hacer todo esto, amén, gloria a Dios, amén. Yo lo hago o tú lo haces, pero yo lo puedo hacer mejor, amén. Entonces Él ha puesto este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, amén. Gloria a Dios. Pero vamos a comenzar y a ver hasta dónde Dios me permite llegar, amén. Génesis capítulo 28, comenzando con el versículo 10. Gloria a Dios. Dios es soberano. Amén. Cuando Él quiere manifestarse, Él lo hace. Y de buena manera. Aleluya. Génesis 28, 10. Leeremos hasta el versículo 17. De 10 a 17. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y sonó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y no lo sabía, yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Gloria a Dios. Y quiero ministrar por unos minutos acerca de esta frase en el versículo 17, la casa de Dios y puerta del cielo. Gloria al Señor. Gracias te damos, poderoso Rey. Habla, Señor, restaura, renueva, Señor, confirma tu poder y tu deseo de estar y morar con tu pueblo, de habitar entre nosotros, Dios, y manifestarse en todo tu poder y toda tu gloria, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En la palabra hay un principio en la interpretación bíblica, la hermenéutica, de la primera mención. La primera mención establece el principio, el deseo de Dios, su manera de tratar con el hombre. Esta es la primera mención de la frase la casa de Dios. Y esto revela el deseo de Dios habitar con nosotros. El deseo de Dios de morar entre la humanidad. Esto es una restauración, por decirlo así, un deseo de restaurar, amén, lo que el pecado deshizo, borró, amén, la relación, la buena imagen perfecta en la cual fuimos creados. Dios sopló en el hombre, nos dio aliento de vida y se juntó lo físico, lo material con lo espiritual y llegamos a ser un ser viviente por el poder de Dios, por su espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pecado afectó esa relación, amén, y Dios desde aquel momento quiso restaurar en nosotros esa presencia de Dios y esa buena relación.
Y aquí por primera vez, en esta primera mención, Dios reitera a Jacob las promesas que había hecho a Abraham y a su padre Isaac. Y reitera que iba a darle tierra, iba a bendecir a todas las familias de la tierra a través de ellos. Gloria a Dios. Y cuando él despierta, sintió algo diferente. Amén. Cuando él despierta, siente algo muy especial, y es la revelación de que había estado en la presencia de Dios. Fue algo asombroso para él, fue algo muy distinto en su vida. Al resultado de ese sueño, él recibió confirmación, recibió dirección para su vida. Pero más importante, él sintió la presencia de Dios. Él sintió esa cercanía, y como podemos decir, el deseo de Dios se cumplió por primera vez con una persona en la tierra, donde reconectaron con Dios. Amén. Reconectaron con la presencia de Dios, y cuando él despierta con ese asombro, maravillado, dijo: aquí está la casa de Dios y puerta al cielo. Yo quiero pedir de Dios, y en una manera de oración, de súplica a Dios a través de esta palabra, y a ustedes, amén, si podemos recibir hoy nuevamente esa revelación fresca, amén, y ese deseo y el valor, amén, de estar en la presencia de Dios, de poder dejar que Dios cumpla siempre en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, ese gran deseo de habitar y morar con nosotros. Hay un valor, amén, en andar en la presencia. Hay un valor en vivir guiado por el Espíritu Santo. Hay un valor de tener a Dios habitando en nuestras vidas. Hay 4 estructuras que fueron llamados casa de Dios en el Antiguo Testamento. La primera estructura fue el tabernáculo de Moisés. Dios, a levantar esta nación nueva, los liberó de Egipto, salieron de esclavitud y opresión, cumplió su deseo de morar entre ellos. Y él dio los planes a Moisés del tabernáculo, amén, una estructura para poder poner, amén, algo muy importante, el arca del pacto, donde estaba el asiento de misericordia. Y con esto Dios iba una vez al año, amén, manifestarse al pueblo en gran manera, con relámpagos, con truenos, con símbolos, amén, con adoración, con canto. Cuando entraba el sacerdote, podía ver el pueblo, amén, visiblemente la presencia de Dios. Todos los días había un horario para el coro, para el sacerdote atender al pueblo, a recibirlos con sus ofrendas y sus sacrificios. Había horarios para adorar y cantar como pueblo. Y como tal, el tabernáculo estaba en el centro del campamento. Cuando ellos despertaban en la mañana y salían por la puerta de su tienda, lo primero que veían era el tabernáculo. Amén. Estaban así congregados ellos y sus campañas o sus tiendas puestas alrededor del tabernáculo. Dios decía: estoy morando entre mi pueblo. Amén. Soy el centro del pueblo, gloria a Dios. Cuando ustedes salen, lo primero que hacen es mirar al tabernáculo que representa a Dios morando entre nosotros. El segundo tabernáculo, que se llama la casa de Dios, era el tabernáculo en Silo. Este tabernáculo es muy distinto que el tabernáculo de Moisés. Cuando salieron del desierto, habían sido disciplinados. Ellos pasearon por 40 años en el desierto. De ahí salieron a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ellos erigieron el tabernáculo del desierto en Gilgal. Fue como su base. Ellos partieron de esa base y salieron y entraron a pelear con los enemigos. Dios con ellos, y ellos pudieron entonces someter y subyugar a esos enemigos y tomar posesión de la tierra prometida. Obviamente, como su ropa no se desgastaba, no se deterioraba, yo pienso que el tabernáculo tampoco. Fue milagroso, algo milagroso, que Dios preservó aún los materiales
su ropa, sus zapatos, sus tiendas y también los materiales del tabernáculo. Estos 20 años en Gilgal, supongamos que había un deterioro porque ellos en Silo, cuando habían conquistado la tierra, ellos hicieron un tabernáculo de piedra en Silo. Y ellos pusieron, me imagino, lo que quedó, lo que no se había deteriorado de las pieles y las coberturas del tabernáculo, ellos pusieron sobre estas piedras, entonces lo que quedó, y ahí puso el arca del pacto. Entonces Dios llamó también al tabernáculo en Silo, amén, casa de Dios. El otro tabernáculo que podemos mirar en la palabra en el Antiguo Testamento es el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era muy distinto. Este tabernáculo fue solamente una lona, fue una carpa o una tienda de una sola pieza. Había ciertos postes o columnas. La verdad, la Biblia realmente no detalla qué materiales usaron, solamente dice que David erigió una tienda. Y cuando él trajo el arca de los filisteos, lo habían robado y quedó sin arca, sin símbolo de la presencia de Dios por más de 40 años. Y cuando él fue elegido rey, él dijo: tenemos que traer la presencia de Dios. Amén. Él valorizaba esa comunión y conexión con Dios. David era un adorador, era uno quien alababa y oraba y tenía una relación muy íntima con Dios. Y él dijo: si voy a reinar, tenemos que restaurar aquí el símbolo de la presencia de Dios. Y así trajeron esa arca a Jerusalén y lo pusieron debajo de la tienda. Pero en diferencia al tabernáculo de Silo y del tabernáculo de desierto, David hizo otra cosa. Él tomó 288 de los levitas y 4,000 músicos. Y él comenzó a establecer un horario. La primera hora, 288 van a estar en el tabernáculo o bajo esa tienda delante de la presencia de Dios. Y ustedes van a adorar y van a cantar y van a adorar a Dios esa primera hora. Y así sucesivamente puso la segunda hora y la tercera hora y el turno de cada grupo que iba a llegar y cantar debajo de esa tienda. Y así él puso algo muy inusual, muy nuevo, amén, y fue ordenado por Dios y aprobado por Dios de tener una adoración 24/7. Ahí se escuchaba la presencia de Dios. No tenía paredes adentro ni afuera. Cuando uno iba pasando o iba cerca de aquel lugar, se escuchaba día y noche alabanzas y adoración y regocijo a Dios. Amén. Todo el mundo podía ver y presenciar la gloria de Dios. El cuarto tabernáculo que vemos en el Antiguo Testamento, que fue llamado la casa de Dios, es el tabernáculo de Salomón. Este tabernáculo fue realmente una maravilla. Amén. Es algo que no compara ni con las construcciones, ni en costo, ni en los materiales de las cosas que tenemos hoy en día. Él levantó este templo porque Dios no le permitió construir un templo, amén, para él. Dijo: no, tú eres un hombre de guerra, tienes las manos sangrientas y no puedes construir un templo. Le tocó a su hijo Salomón erigir pues o construir este templo o tabernáculo de Salomón. Le tomó 7 años y hay un estimado conservativo de que le costó $200,000 millones. ¿Escucharon bien? Amén. Nosotros usamos en inglés el término billón, que a veces se ha adoptado al español también, pero es $1,000 millones o $1 billón. Es un estimado conservativo del costo del tabernáculo de Salomón. Pero había algo en estos 4 lugares, amén, y por lo cual Dios llamó a cada uno la casa de Dios, es porque había el arca del pacto. En el tiempo de Saúl, cuando habían perdido el arca, él también mandó a construir varios templos.
También había sacerdotes, también tenían horarios de hacer ciertos ritos y oficios en el tabernáculo, pero no estaba la presencia de Dios. Dios nunca reconoció aquellos templos, nunca reconoció aquellos tabernáculos en ningún lugar en el Antiguo Testamento, porque aquí faltaba la presencia de Dios. No estaba el arca del pacto, no estaba ese momento para adorar y alabarle y decir que aquí bajaría Dios, aquí podemos conectar con Dios en su presencia. Tenemos el Nuevo Testamento donde dice la palabra: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Ahora vemos que cambia las cosas, ya no es una estructura física, pero Dios se manifieste, dice la palabra, en el tabernáculo de carne. En un tabernáculo de carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra habitó entre nosotros significa una tienda. Amén. Él dijo que su velo se rompió simultáneamente con el velo del tabernáculo de Salomón. Cuando él murió en la cruz, el velo de su carne fue rasgado. Amén. Abriendo acceso a la presencia de Dios y abriendo ese acceso no solamente para su pueblo, los judíos, pero para toda la humanidad. Porque siempre, como dije, Dios tiene el deseo de habitar y morar entre nosotros. Entonces aquí vemos que cambia de un lugar físico a una manifestación, amén, de Dios habitando en un cuerpo, en el Señor Jesucristo. Dios se manifestó en Jesús, Dios vino a nosotros, Dios es uno y vimos al Dios todopoderoso, eterno, vimos su gloria y su poder en la faz de Jesucristo, amén. Ellos podían estar cerca a la presencia de Dios y tocar y escuchar a través de Jesucristo, Dios todopoderoso. También vemos que en el Nuevo Testamento hay otra cosa, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, dice que nosotros somos piedras vivas edificando la casa de Dios espiritual. Nosotros somos miembros y también dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está la revelación, hermanos, cumplida. Amén. Ya la revelación final. Dios mora en nosotros. Amén. Podemos recibir la gran revelación. Aquí en este cuerpo mora el poder y la gloria de Dios, el Creador, el Dios poderoso eterno. Ya encontró su morada en nosotros. Amén. Ya habita en medio de su pueblo y habita y mora dentro de cada uno de nosotros. Hermanos, es la revelación y el poder de saber que mi cuerpo es casa de Dios y puerta del cielo. Con Dios dentro de mí he encontrado sanidad y revelación y transformación y restauración y paz y gozo y dirección para mi vida y todas estas bendiciones, porque aquí me doy cuenta, estoy en la presencia de Dios 24/7. Yo puedo adorarle y alabarle y tener comunión con Dios. Esta es la casa de Dios. La profecía fue cumplida cuando ellos se dieron cuenta que los gentiles también recibieron el Espíritu Santo. Hubo una discusión entre ellos y llamaron una pequeña reunión y dijeron: ¿por qué estos gentiles podemos permitir que ellos adoran con nosotros y lleguen a la sinagoga y ellos comiencen a integrarse con el pueblo judío? Él dijo: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído,
Repararé sus ruinas y volveré a levantar. Después de eso volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Vemos el legado de David y su patrón de adoración. Cuando su hijo Salomón había erigido este templo tan magnífico, tan maravilloso, tan costoso, él sabía que le faltaba algo. Y dice que Salomón constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Él instituyó enseguida el patrón de David de tener los adoradores 24/7, de poner los que cantaban y los que tocaban en sus turnos hora a hora, amén, las 24 horas al día, para que siempre en el tabernáculo, para que siempre en este templo se escuchaba, amén, la adoración y la alabanza a Dios, para poder estar pendiente, amén, que Dios estaba habitando entre su pueblo. Cuando estos hombres hacían esto, cada uno de ellos, amén, dice la palabra que tenía fuerza, había liberación, había victorias militares. Cuando cada uno de estos líderes en las generaciones posteriores instituyeron y restauraron la adoración de David. Josafat fue el siguiente líder, quien cuando derrotó a los ejércitos de Moab y Amón, organizó a los músicos y cantores, dice la palabra, según el orden de David. Dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y así, hermanos, ellos gozaban de las bendiciones de Dios, de la fuerza de Dios, cuando ellos comenzaron a reconocer nuevamente que tenían que alabar y adorar a Dios 24 horas al día. Cuando Joás también fue coronado como rey sobre Judá, igual dijo: vamos a seguir el patrón de David y vamos a ordenar, amén, los que cantan y los que tocan, amén, las 24 horas al día, para seguir pues este orden o este patrón de David. Ezequías, cuando él tomó en este momento el reinado de Judá, lo primero que hizo es él llegó al templo y reparó las puertas del templo, lo recubrió de oro, mandó a limpiar todo el templo por dentro. Y también él instituyó, amén, la alabanza y la adoración según el ejemplo de David. Él sabía que la clave, amén, la bendición de Dios, el deseo de Dios era morar continuamente con su pueblo. Esta fue la diferencia. Por esto estos lugares se llamaban casa de Dios. Vemos también que cuando David recibió esta revelación, había pecado, había hecho algo horrible en su vida personal, en su familia. Y cuando él se acerca a Dios, él estaba pensando, amén, Dios no quiere holocaustos, Dios no quiere sacrificios, mas según la ley tenían que apedrear a David por lo que había hecho. No tenía ni recurso según la ley, pero él, como era rey, se escapó y llega delante de la presencia de Dios. Pero fue en este momento que recibió la revelación. Dios no quiere holocaustos y sacrificios. Dios quiere un corazón humillado y contrito. Esto no despreciarás. Él recibió una revelación. Dios quiere habitar conmigo. Dios quiere mi adoración y alabanza continua. Por eso él dijo: su alabanza estará de continuo en mi boca.
Es una revelación la cual que tuvo Jacob cuando nos demos cuenta, hermanos, que no podemos mover, no podemos respirar, no podemos caminar, no podemos vivir sin la presencia de Dios en nuestras vidas. No podemos hacer nada, hermanos, sin el poder y la presencia de Dios moviendo y fluyendo en nuestras vidas. Josías también, cuando él tomó el liderazgo, dice la palabra, celebró la Pascua, sacrificaron, amén, la Pascua, conmemoraron la salida de Egipto, la liberación de esclavitud. Y también él dijo, tenemos que hacer algo, tenemos que poner los cantantes y los músicos, y tenemos que ponerlos según el ejemplo de David. Por último tenemos a Esdras y Nehemías. Ellos habían regresado del cautiverio en Babilonia. Según la palabra, habían restituido o regresado el oro, los utensilios, los muebles que habían llevado del tabernáculo en Jerusalén. Esdras y Zorobabel, Nehemías comenzaron, guiados por Dios, a restaurar muchas cosas: las calles, los muros, la estructura del templo. Y finalmente vemos que Esdras y Nehemías se pusieron de acuerdo y dijeron, aquí está todo limpio, en orden. Ya hemos reconstruido y restaurado muchas cosas, pero lo que falta es la adoración y la alabanza de celebrar la presencia de Dios. Amén. Y así comenzaron a alabar y adorar y cantar hora tras hora tras hora, hasta que cayó la gloria de Dios y se dieron cuenta, no es la estructura, no es el oro, no es la plata, no es todo lo grandioso que es este lugar en su arquitectura, es el poder y la presencia de Dios, es la alabanza y la adoración y el valor de estar con Dios. Cuando uno reconoce el valor, lo maravilloso es que se cumpla la promesa de Dios en su vida, en su familia, en su hogar, de estar cerca de Dios, de tener su presencia en ti y en tu familia, de tener la presencia de Dios moviendo libremente aquí en nuestra iglesia. Uno se da cuenta cada vez que uno se levanta en la mañana, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Cuando entramos aquí a adorar juntos como familia de Tabernáculo de Vida, nos damos cuenta, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Aquí mora y habita el Dios Todopoderoso. Aquí está sanidad, aquí está liberación, aquí hay victoria, aquí hay dirección para nuestras vidas. Oh, qué grato es morar y habitar en la presencia de Dios. Una de las revelaciones más grandes que podemos recibir en esta época moderna y postmoderna. Hemos pensado tal vez en la tecnología, los avances, la arquitectura, y podemos decir, bueno, tal vez el templo de Salomón o el templo de Moisés, amén, estos templos con su oro y su plata, sus piedras preciosas, su madera fina, los pieles, todo lo que tenían, eran muy costosos. Se estima que el templo de Moisés en el valor de hoy en día costaba alrededor de $1,000 millones o $1 billón. Ellos salieron de Egipto muy ricos. Ellos salieron con mucho oro, muchas piedras preciosas. Dios los bendijo con muchos bienes y ellos salieron, y con eso también bronce usaron para edificar el tabernáculo de Moisés. Podemos mirar los 20 edificios más caros del mundo de hoy. Y si comparamos el valor monetario al templo en Jerusalén, el templo de Salomón sería más costoso y más valioso que los 20 edificios modernos más costosos. Ustedes dirían, bueno, es imposible eso, no lo creo. Le voy a dar una pequeña lista aquí, hablando del valor, del poder de Dios, el valor de su presencia. Porque Dios dijo, aquí está la pregunta, ¿por qué Dios dijo, quiero restaurar el tabernáculo de David? ¿Por qué quiere Dios restaurar
el tabernáculo de David. Si vemos al tabernáculo de Moisés, su valor se estima en $1,000 millones, $1 billón, muy costoso. El tabernáculo de Salomón, si vemos en comparación a otros edificios en los tiempos modernos, el Mandalay Bay en Las Vegas costó $950 millones. Banco de China en Hong Kong costó 1,000 millones o $1 billón. Las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Malasia, costaron 1.1 mil millones o acerca de $1 billón también. Burj Khalifa en Dubai, en los Emiratos Árabes, costó 1.5 mil millones. El estado de los Yankees de Nueva York costó 1.5 millones. El estadio Wembley de Londres, 1.5 millones. La sede del Banco de Centro Europeo en Alemania costó 1.57 mil millones. Taipei 101 en Taiwán costó 1.8 mil millones. El Palacio en Las Vegas costó 1.8 mil millones. The Princess Tower en Dubai costó 2.1 mil millones. Hotel Bellagio en Las Vegas, Nevada, costó 2.9 mil millones. Antilla en Mumbai, India, terminó costando 2.5 mil millones, 2.5 billones. Ahí sigue la lista hasta que llega a la Marina Bay Sands, el edificio más costoso ahora mismo en esta tierra. Costó el complejo entero en 6 mil millones o 6 billones. Esto es sumando todos los materiales, la mano de obra, amén, todo lo que fue invertido en estos edificios a lo largo de su construcción. Y vemos que estos 20 edificios más lujosos, más costosos en el mundo, ascienden solamente a 52 mil millones o 52 billones. Ustedes pueden ver de la lista que ellos habían recaudado cuando dice que ellos dieron oro, ellos dieron plata, bronce, hierro, madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras diversos colores, toda clase de piedras preciosas, mármol. Además de eso dieron aceite en cantidad todos los días por 7 años completo para poder construir el templo de Salomón. La mano de obra se estima en 183 mil hombres, horas por día por 7 años. Uno comienza a calcular el salario mínimo de hoy en día, el costo del oro, de la plata. Dice que las paredes, el piso, las columnas, todo fue cubierto en oro en el templo de Salomón. El mármol que fue usado de lo más costoso y precioso en el mundo asciende en un estimado conservativo 200 mil millones de dólares o 200 billones de dólares. 4 veces más de los 20 edificios más lujosos, más costosos aquí en los tiempos modernos. Entonces uno dice, pero ¿por qué Dios dijo yo quiero reedificar o restaurar el tabernáculo de David? Porque no escogió el tabernáculo de Moisés, que sí era costoso, pero el primer lugar de morada era algo tal vez simbólico, algo muy sentimental, algo de la historia. Este es el primer lugar donde Dios se manifestó y moró entre el hombre. Y claro, uno diría, ¿por qué no escogió a Silo? Eso representa el segundo lugar donde estaba el arca del pacto. Representa victoria, representa conquista, representa que Dios estaba con ellos para entrar a la tierra prometida. Y finalmente uno miraría al templo de Salomón. Nada puede comparar con su grandeza, con su arquitectura, con el costo de los materiales, amén, con el tiempo y el dinero que fue invertido. Nada en el tiempo moderno compara con esa estructura. Pero Dios dijo, no, yo quiero restaurar el tabernáculo de David, amén, donde no hay detalle ni de los materiales que fueron usados. Tal vez una lonita por ahí en
24 postes, pero Dios dijo, ahí está la presencia de Dios 24/7. Ahí hay un deseo y alguien se dio cuenta del valor de estar en mi presencia siempre. En Él vivimos y movemos, dice la palabra de Dios. Él mora en nosotros y nuestros cuerpos son casa de Dios, morada de Dios. Que Dios nos dé una pequeña revelación hoy, hermanos, nuevamente, de restaurar en nuestras vidas, en nuestros hogares, el tabernáculo de David. De querer estar en la presencia de Dios, de querer tener comunión con Él, de querer ser guiado por Dios y bendecido por Dios, y de levantar en la mañana con una alabanza en nuestros labios, de acostar en la noche con una oración y una alabanza de agradecimiento por el día, de andar todos los días, amén, 24/7 alabando y adorando a Dios en esa comunión con Él, diciendo con una manera de revelación, esta es la casa de Dios y puerta del cielo. Yo me puse a pensar por qué llego a casa. Yo recuerdo el primer lugar donde vivimos Sofía y yo en Panamá, recién casados. Ella lo puede contar mejor que yo. Yo recuerdo yendo a la dueña, alquilamos esa casita, no tenía agua caliente, tenía una sola línea de agua fría. Claro, en el calor de Panamá no importaba eso. No tenía aire acondicionado, ni siquiera tenía tiradores o manubres ahí en las puertas. Y yo recuerdo yendo a la dueña y dije, mira, quiero en la puerta algo para abrir la puerta. Tiene como picaportes. Dice, ella me dijo, ustedes los americanos son muy exigentes. Yo le dije, yo estoy pagando alquiler y bueno para esa casa. Yo creo que me pongan ahí algo en la puerta para abrir mi puerta. Tenía cucarachas, no era la mejor casa. No habíamos comprado ningún mueble, todos los muebles nos habían regalado, lo poquito que había. Pero yo llegaba a esa casa no por la estructura, no llegaba a esa casa por los muebles, no llegaba a esa casa por las comunidades, amén, del lugar adentro. Pero yo llegué a esa casa por una relación con una chica. Todos los días cuando iba para la casa yo ya iba pensando, la voy a ver, la voy a abrazar, voy a entrar por la puerta y decir, cariño, ya llegué, aquí estoy. Yo llegué a esa casa por una relación, por una comunión, por el tiempo que podíamos pasar como pareja. Llegué a ver a mi esposa a esa casa. Tal vez tenemos una casa mejor hoy en día, gracias a Dios nos ha bendecido con una casa propia. Tenemos algunos muebles comprados y todavía muebles regalados, gloria a Dios. Tenemos aire acondicionado, tenemos agua caliente y agua fría, gloria a Dios. Y todavía llego a esa casa no por lo lujoso que es. Cuando voy a casa yo paso en camino cientos de miles de casas, apartamentos, lugares donde vivir, casas más lujosas. Pero hay una razón por la cual llego a mi casa, es para ver a mi esposa y a mis hijos. Es tener ese tiempo con mi gente, esa comunión y convivir con ellos, amén. En esa seguridad de mi casa, la paz de mi casa, el refrigerio que siento en mi casa, gloria a Dios. Es la buena relación y el amor entre familia. Es por eso es tan valiosa mi casa. Y eso es lo que hace una casa, un hogar. Y esta es la revelación que Dios nos quiere dar cuando Él dijo, quiero restaurar el tabernáculo de David, amén. Él quiere que valoremos, amén, que sentimos ese valor de estar en tu presencia.
de tenerle a Dios con nosotros, viviendo y morando entre nosotros, llenando la iglesia que es su cuerpo y cada vida que es el templo del Espíritu Santo. Hermanos, no hay mejor vida, no hay mejor revelación de entender el propósito de Dios, de estar con nosotros y en nosotros. Es la casa de Dios y la puerta del cielo. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies en esta hora. Por eso Dios dijo: quiero restaurar el tabernáculo de David. Porque David se dio cuenta de lo valioso es estar en la presencia de Dios. Tal vez la casa en la cual tú vives físicamente no es la mejor. Tal vez no has podido tener lo que esperabas tener. Pero yo digo una cosa: si tú permites estar ahí en esa casa, el poder de Dios y la presencia de Dios, habrá sanidad, habrá regocijo, habrá un amor, habrá una paz, habrá la bendición de Dios en tu casa. Si tú recibes la revelación de tener al Dios contigo, viviendo y morando en tu hogar y entre tu familia. Nosotros hemos visto ahí por las esquinas que ellos ponen los letreros: compro casas. Amén. Yo vi uno que decía en inglés: I buy ugly houses. Aún las casas deterioradas, las casas feas, las casas abandonadas. Amén. Así es Dios. Él no está viendo la condición de tu vida física, de tu cuerpo, ni lo que has pasado, ni las consecuencias o efectos del pecado. Lo que Él está diciendo ahora: si tú me permites entrar en tu casa y habitar en tu vida y habitar en ti, habrá restauración, habrá renovación, habrá sanidad, habrá algo muy especial, una transformación. Tú serás casa de Dios y puerta del cielo. Por eso cuando él despertó con asombro, maravillado, él dijo: algo nuevo ha pasado aquí. Dios se acercó a mí. Dios vino, yo lo sentí. Yo presencié algo aquí que nunca había sentido. Era el poder y la cercanía y el calor de Dios Todopoderoso en su vida. Nada compara con esto. Cuando Dios llega a tu casa, aunque sea como el tabernáculo de David, una lona, una tienda que Él erigió ahí, pero que es diferente, es la presencia de Dios y el valor de adorar y tener comunión con Dios todos los días, a cada hora del día, el resto de tu vida. Esta es la revelación: donde está la casa de Dios y la puerta al cielo. Está en ti. Está en ti. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la profecía continúa diciendo: yo quiero llenar toda la tierra, todos los gentiles, todas las familias de la tierra. Yo quiero que todo el mundo sienta este poder, que todo el mundo recibe este poder del Espíritu, hermanos. Por eso cuando vayamos en este mundo caminando, ahí está nuestras vidas expuestas, amén. Ahí está nuestra adoración y nuestra alabanza visible para todo el mundo ver y apreciar y mirar que ahí está el poder de Dios en esa vida. Esta es la restauración del tabernáculo de vida. Una iglesia que le alaba, una iglesia que le adora, una iglesia cuyas vidas están siendo vistas por un mundo necesitado, donde escuchen y miran esa comunión con Dios todos los días, a toda hora. Hay una alabanza en nuestros labios, hay una adoración en nuestros corazones, hay una vida vivida en comunión con Dios, donde podemos dejar fluir en nuestras vidas su poder y su grandeza. Este es el deseo de Dios
entre nosotros. Gloria a Dios. Levanten las manos, hermanos. Comiencen a adorar a Dios. Comienza a valorizar esa presencia. Tal vez hemos andado un poco distraídos. Tal vez otras cosas han ocupado ese horario en nuestras vidas. Pero yo pido de parte de Dios que recibamos una revelación hoy de la restauración del tabernáculo de David. Y comenzamos a dejar que Dios entre nuevamente a su casa. Que Dios comienza nuevamente a fluir en tabernáculo de vida. Habitar y a morar con nosotros. Habrá poder, habrá victoria, habrá dirección, habrá sanidad, habrá regocijo, habrá sanidad para nuestras familias. Habrá paz en nuestros hogares, habrá bendición y provisión de parte de Dios. Tenemos que restaurar el tabernáculo de David. No es la estructura, no es tu cuerpo, es Dios habitando en ti. Es el poder y la presencia de Dios que da ese calor y paz al hogar. Que mi cuerpo sea casa de Dios. Si tú necesitas el Espíritu Santo, vaya pasando. Pase aquí a este altar. Dios quiere restaurar en ti el Espíritu Santo. Quiere restaurar en ti su poder y paz y gloria. Habita Dios en mí. Mora Dios en mí. Habita Dios en medio de tu pueblo. Queremos ver tu gloria. Queremos tener comunión en tu presencia. Queremos tener bendición en nuestras casas. Queremos tener la provisión y bendición de Dios en nuestros hogares. Fluye Dios. Un instante de tu amor. Fluye Dios. Un destello de tu gloria. Por un minuto nada más. Llena Dios. Todo daría. Llena Dios con poder. No importaría. Queremos ver tu gloria. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Gloria a Dios. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Eso es. Hambre que duele, Adórale, alábale. que debilita, Restaura la alabanza. Restaura la adoración a Dios. por ti. Por un momento en tu presencia, un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia,
¿Sabe lo que yo pienso, hermanos? Que el templo de Salomón, con toda su riqueza, su esplendor, con todo lo que costaba, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Siloé, todos esos lugares fabulosos, espléndidos, costosos. Pero ese lugar, esa pequeña tienda, que es el tabernáculo de David, demuestra que la gloria de Dios y la presencia de Dios tiene mayor valor que cualquier otra cosa sobre la faz de esta tierra. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú eres la persona más rica del planeta Tierra. Si Jesús vive en su casa, tú eres más rico que Trump. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Alguien levanta sus manos.